Capítulo 25. Bellamy. El murmullo de la conversación se mezclaba con el chisporroteo de la hoguera mientras Bellamy contemplaba las temblorosas llamas. Habían pasado unas cuantas horas desde que había hablado con Octavia, y de momento su hermana no había aparecido por allí. Esperaba que no demorara la devolución de los medicamentos. Sabía que no podía obligarla a entregarlos. Si lo hacía, su relación con ella se deterioraría sin remedio. Debía mostrarle que confiaba en ella, y Octavia tendría que hacer lo correcto para ser digna de esa misma confianza. Había dejado de llover, pero la tierra seguía mojada. Las pocas rocas que rodeaban la hoguera, consideradas zonas VIP tras el chaparrón, habían provocado algunas escaramuzas, pero en general todo el mundo parecía dispuesto a soportar la hierba encharcada con tal de poder sentarse junto al calor de las llamas. Unas cuantas chicas habían optado por una solución alternativa, y ahora descansaban sobre el regazo de otros tantos chicos que parecían encantados con el arreglo. Echó un vistazo al corro, buscando a Clark. Había mucho más humo que de costumbre, seguramente por la humedad de la leña, y tardó un poco en localizar el destello cobrizo de su melena. Escudriñó la zona y se dio cuenta sorprendido de que Wells estaba sentado a su lado. No se tocaban, ni siquiera hablaban, pero algo había cambiado entre los dos. La crispación que ella mostraba cada vez que el hijo del canciller se le acercaba había desaparecido, mientras que Wells, en vez de lanzar miradas furtivas a Clark con cara de pena cuando creía que no la veía, contemplaba el fuego tan tranquilo, con expresión satisfecha. Un ramalazo de resentimiento cruzó el vientre de Bellamy. Debería haberse imaginado que solo era cuestión de tiempo el que Clark se abalanzara de nuevo a los brazos de Wells. No debería haberla besado aquel día en el bosque. Solo una chica le había importado antes que ella, y en aquella ocasión también había salido mal parado. Las nubes impedían el paso a la luz de las estrellas, pero Bellamy echó la cabeza hacia atrás de todos modos, preguntándose si observarían alguna señal de advertencia antes de que aterrizara la siguiente nave. ¿La verían surcar el cielo rumbo a la Tierra? ¿Atisbarían un resplendor en el cielo? En ese momento, sus ojos se posaron en una silueta que emergía de la oscuridad hacia la hoguera, la vaga figura de una chica minúscula que caminaba con la cabeza alta. Bellamy se puso en pie cuando Octavia penetró en el halo de luz que proyectaban las inquietas llamas. Una corriente de susurros se extendió por el corro. «Oh, por el amor de Dios», gimió Graham. ¿Quién diablos se suponía que la vigilaba esta noche? Wells echó una ojeada a Clark y luego se levantó para encararse con Graham. «No pasa nada», dijo. «Puede sentarse con nosotros». Octavia se detuvo, pasando la vista de Wells a Graham, que se fulminaban el uno al otro con la mirada, pero antes de que ninguno de los dos dijera nada, inspiró a fondo y dio un paso adelante. «Tengo algo que decir», anunció. Estaba temblando, aunque hablaba con decisión. Los susurros nerviosos y los murmullos de confusión se fueron apagando a medida que casi un centenar de cabezas se volvía a mirar a Octavia. A la parpadeante luz del fuego, Bellamy advirtió que su hermana estaba asustada, y sintió el impulso de acercarse a ella para tomarle la mano. Sin embargo, forzó a sus pies a quedarse donde estaban. Había dedicado tanto tiempo a cuidar de ella, todavía una niña en su mente, que no se había molestado en conocer a la persona en la que se había convertido. Ahora mismo, Octavia debía afrontar esto sola. «Yo cogí los medicamentos», declaró. Se interrumpió para dejar que los presentes asimilaran la información. Acto seguido, inspiró y prosiguió, mientras un murmullo de «lo sabía» y «te lo dije» crecía como un trueno. Octavia narró al grupo una versión parecida a la historia que le había contado a Bellamy aquel mismo día. Lo duro que era crecer en un centro de cuidados y cómo su dependencia de las pastillas se había convertido en adicción. Los murmullos cesaron cuando a Octavia se le quebró la voz. «Allá en la colonia nunca pensé que estuviera perjudicando a nadie. Robar me parecía la forma más lógica de conseguir lo que merecía. Supuse que todo el mundo debía tener la oportunidad de dormir por las noches, de despertar sin tener la sensación de que las pesadillas le habían dejado cicatrices en el pensamiento». Inspiró hondo y cerró los ojos. Cuando los abrió, Bellamy advirtió el leve brillo de las lágrimas. «He sido tan egoísta
y estaba tan asustada, pero no quería hacerle daño a Thalia ni a nadie. Se volvió a mirar a Clark y se tragó el sollozo que le subía por la garganta. Lo siento mucho, sé que no merezco la oportunidad de que me perdonen, pero les pido que me den la oportunidad de volver a empezar. Levantó la barbilla y pasó la mirada por el corro. Cuando vio a Bellamy, esbozó una leve sonrisa. Igual que quieren hacer todos los que están aquí. Sé que muchos de nosotros hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos, pero nos han dado la oportunidad de comenzar de cero. Soy consciente de que he estado a punto de causar un daño irreparable, pero me gustaría volver a empezar. Convertirme en una persona mejor, contribuir a hacer la tierra ese mundo en el que todos queremos vivir. El corazón de Bellamy se hinchó de orgullo. Las lágrimas le empañaban la vista, aunque si alguien se lo hubiera señalado, lo habría atribuido al humo. Su hermana había vivido en condiciones espantosas desde el principio. Había cometido errores, igual que él, pero aún era capaz de sacar fuerzas de la flaqueza. Por un momento, todo el mundo guardó silencio. Incluso el crepitar del fuego disminuyó, como si la misma tierra contuviera el aliento. Entonces, la voz de Graham rompió la quietud. Chorradas. Bellamy se crispó y una chispa de rabia prendió en su pecho, pero apretó los dientes. Graham tenía que reaccionar como el capullo que era, claro que sí, pero eso no significaba que el discurso de Octavia no hubiese conmovido al resto. Sin embargo, en vez de provocar bufidos y murmullos de desaprobación, las palabras de Graham desataron una marea de sentimientos que rápidamente se transformaba en gritos. Este miró a su alrededor antes de proseguir. ¿Por qué íbamos a matarnos a trabajar todo el día, cortando madera, cargando agua, haciendo lo necesario para que todo el mundo sobreviva, solo para que una drogadicta psicópata nos pisotee? Es como ser... Vale, ya basta. Lo interrumpió Bellamy. Echó una ojeada a Octavia. El labio inferior le había empezado a temblar al ver las expresiones de los allí reunidos. Todos te hemos entendido, pero aquí hay otras 94 personas con opiniones propias, y no hace falta que tú les digas lo que deben pensar. Yo estoy de acuerdo con Graham, gritó una chica. Bellamy se giró a mirar y vio a una gualdenita de pelo corto que lanzaba cuchillos a Octavia con la mirada. Todos teníamos vidas de mierda en la colonia, pero no he visto robar a nadie más. Entornó los ojos. A saber qué se llevará la próxima vez. Que todo el mundo se tranquilice. Clark se levantó. Se ha disculpado. Tenemos que darle una segunda oportunidad. Bellamy la miró sorprendido, dispuesto a dejarse invadir por la indignación. Al fin y al cabo, Clark había sido la primera en acusar a Octavia. En cambio, por más que la mirase, solo sentía gratitud. No, intervino Graham en tono implacable. Miró a su alrededor y en sus ojos destelló algo más que el reflejo del fuego. Se giró hacia Wells, que seguía junto a Clark, pero sentado. Tú mismo lo dijiste, tenemos que imponer algún tipo de orden o no saldremos adelante. ¿Y qué sugieres?, preguntó el aludido. Graham sonrió y Bellamy sintió una corriente de agua helada en la espalda. Fulminando a Graham con la mirada, corrió hacia Octavia y la rodeó con el brazo. Todo irá bien, le susurró. Lo siento, dijo Graham, volviéndose a mirar a Bellamy y a Octavia. Pero no tenemos elección. Ha puesto en peligro la vida de Thalia. No podemos correr riesgos. Octavia tiene que morir. ¿Qué? Farfulló Bellamy. ¿Te has vuelto loco? Giró la cabeza de lado a lado, con la esperanza de ver un mar de semblantes indignados. Por desgracia, aunque unos cuantos miraban a Graham con incredulidad, muchos de los presentes asentían. Bellamy se plantó ante Octavia, que temblaba violentamente. Con ademán protector, reduciría el maldito planeta a cenizas antes de dejar que nadie se acercara a su hermana. ¿Lo sometemos a votación? Graham levantó la barbilla y asintió en dirección a Wells. Fuiste tú quien propuso la idea de volver a instaurar la democracia en la Tierra. Es lo justo. Yo no me refería a esto. Replicó Wells. Su rostro había perdido toda circunspección. Sus rasgos se contraían con rabia. No vamos a votar si matamos a alguien o no. ¿No? Graham enarcó una ceja. Tu padre puede hacerlo, pero nosotros no. Al oír gritos de asentimiento entre la multitud, Bellamy cerró los ojos, horrorizado. Aquella era exactamente la réplica que él mismo le habría dado en esa situación. Solo que Bellamy
la habría formulado para fastidiar a Wells. Él jamás se había propuesto matar a nadie. El consejo no ejecuta a nadie por diversión. La voz de Wells temblaba de furia. Mantener con vida a la humanidad en el espacio requiere medidas drásticas, a veces crueles. Wells guardó silencio un instante. Pero nosotros teníamos la oportunidad de hacerlo mejor. ¿Y entonces qué? Gruñó Graham. ¿Le vas a dar a la chica una palmada en la mano y le pedirás a todos que estrechen los meñiques y juren no romper las normas? Se oyeron unas cuantas risas. No. Wells negó con la cabeza. Tienes razón. Habrá consecuencias. Inspiró profundamente. Los expulsaremos del campamento. Hablaba en tono firme, pero cuando se volvió a mirar a Bellamy, su expresión reflejaba una extraña mezcla de angustia y alivio. Hablaba en tono firme, pero cuando se volvió a mirar a Bellamy, su expresión reflejaba una extraña mezcla de angustia y alivio. ¿Expulsarlos?, repitió Graham. ¿Para que puedan volver cuando les parezca y robar más suministros? Vaya memés. Bellamy abrió la boca para hablar, pero un murmullo de voces cada vez más alto se lo impidió. Por fin, una chica que Bellamy recordaba vagamente de Walden se levantó. Me parece justo, dijo a voz en grito para hacerse oír por encima de la multitud, que se fue callando conforme las cabezas se volvían a mirarla, siempre y cuando prometan no volver nunca. Bellamy estrechó con fuerza a Octavia, que se había quedado helada. Asintió. Nos marcharemos al alba. Volviéndose hacia Octavia, le sonrió. Era lo que tenían planeado desde el principio. Entonces, ¿por qué sentía más inquietud que alivio? El fuego se extinguió y la oscuridad cayó sobre el campamento como un manto. Los pasos se amortiguaron y las voces se apagaron a medida que las vagas figuras desaparecían en el interior de las tiendas o transportaban mantas a los márgenes del campamento. Bellamy improvisó un camastro para Octavia en el extremo más corto del claro, cerca de los restos de la nave. No lo había dicho en voz alta, pero ambos sabían que ninguno de los dos quería dormir en una tienda aquella noche. Octavia se acurrucó en su manta y cerró los ojos, aunque era obvio que no dormía. La caminata a los bosques con Clark para recuperar los medicamentos había estado dominada por la tensión. Nadie había roto el silencio. Aunque Bellamy encabezaba la marcha, había notado los ojos de Clark fijos en su espalda. Ahora estaba sentado junto a Octavia, con la espalda apoyada en un árbol y la mirada perdida en la oscuridad. Le costaba hacerse a la idea de que al día siguiente se marcharían para siempre. Una figura surgió de entre las sombras. Wells llevaba el arco de Bellamy colgado al hombro. Dijo Wells en voz baja mientras Bellamy se ponía en pie. Siento lo que ha pasado. Sé que un destierro es una medida muy drástica, pero no sabía qué otra cosa proponer. Suspiró. Por un momento he temido que Graham nos convenciera de que... Dejó la frase inacabada, posando los ojos en Octavia. No lo habría permitido, pero solo somos dos y ellos son muchos. Bellamy estuvo a punto de replicar con sarcasmo, pero se lo pensó mejor. Wells había hecho cuanto había podido, dadas las circunstancias. Gracias. Se miraron a los ojos unos instantes, y acto seguido, Bellamy carraspeó. Oye, debería... Se interrumpió. Siento lo de tu padre. Bellamy respiró profundamente y se forzó a buscar la mirada de Wells. Espero que esté bien. Gracias. Repuso éste con suavidad. Yo también. Guardó silencio un momento. Cuando siguió hablando, adoptó un tono firme. Sé que solo querías proteger a tu hermana. Yo habría hecho lo mismo. Sonrió. Supongo que lo hice. Más o menos. Wells le tendió la mano. Espero que todo vaya bien allá afuera. Bellamy se la estrechó y esbozó una sonrisa triste. No creo que encontremos nada peor que Graham. No lo pierdas de vista. No lo haré. Asintió Wells. Dio media vuelta y se internó en la oscuridad. Bellamy regresó a la manta y se quedó mirando el claro. Distinguía a duras penas la silueta del hospital de campaña, donde Clark le estaría administrando a Thalia la preciosa medicina. Con el corazón en un puño, recordó la escena que se había desplegado en torno al fuego.
El titilar de las llamas en el decidido semblante de Clark. Nunca había conocido a una chica tan hermosa y tan intensa al mismo tiempo. Bellamy se recostó con un suspiro y cerró los ojos, preguntándose cuánto tiempo tendría que pasar para que el rostro de Clark dejara de ser la última imagen que evocara antes de quedarse dormido. Capítulo 26. Clark. Los antibióticos hacían efecto. Aunque habían pasado pocas horas desde que entrara corriendo en la tienda, cargada con los medicamentos, a Thalia ya le había bajado la fiebre y parecía más despierta de lo que había estado en varios días. Se sentó al borde del camastro de Thalia, que parpadeó hasta abrir los ojos del todo. Bienvenida, le dijo Clark sonriendo. ¿Cómo te encuentras? Thalia observó a su alrededor antes de mirar a su amiga. Esto no es el cielo, ¿verdad? Clark negó con la cabeza. Por Dios, espero que no. Bien, porque siempre había dado por supuesto que habría chicos allí. Chicos que no utilizarían los cortes de agua como excusa para no ducharse. Thalia se las arregló para sonreír. ¿Ha construido alguien la primera ducha de la Tierra mientras estaba inconsciente? Pues no, no te has perdido gran cosa. No sé por qué, pero me cuesta creerlo. Thalia levantó los hombros como si quisiera sentarse, pero se dejó caer otra vez con un gemido. Clark le colocó una manta enrollada detrás de la espalda. Gracias, musitó y escudriñó el semblante de la otra antes de volver a hablar. Vale, ¿qué pasa? Clark esbozó una sonrisa perpleja. Nada, solo que estoy encantada de ver que te encuentras mejor. Por favor, no me puedes ocultar nada, sabes que siempre te arranco tus secretos. Le espetó Thalia sin inmutarse. Puedes empezar por decirme dónde encontraste los medicamentos. Los tenía Octavia, respondió Clark antes de resumir rápidamente lo sucedido. Bellamy y ella se marcharán por la mañana. Concluyó. Es parte del trato que hizo Wells con el grupo. Sé que parece increíble, pero estaban a un paso de lincharla. Negó con la cabeza. No sé qué habría pasado si Wells no hubiera intervenido. Thalia observaba a Clark con curiosidad. ¿Qué? Dijo esta última. Nada, es solo que es la primera vez que te oigo pronunciar su nombre sin tener la sensación de que estás a punto de dar un puñetazo a la pared. Es verdad, reconoció Clark con una sonrisa. Suponía que sus sentimientos hacia él habían cambiado, o al menos habían empezado a cambiar. ¿Y bien? Clark se puso a toquetear los frascos de pastillas. Era reacia a contarle a Thalia lo que había sucedido en el bosque, por si su amiga se sentía culpable. Al fin y al cabo, había partido en busca de plantas que pudieran ayudarla, y casi había muerto en el intento. Hay algo que no te he contado. No me parecía importante, estando tú enferma, pero... Inspiró y le narró por encima cómo Wells la había rescatado en las ruinas. ¿Te siguió hasta allí? Clark asintió. Lo más curioso es que, mientras estaba allí colgada, convencida de que iba a morir, solo podía pensar en él, y cuando apareció ni siquiera me molestó que me hubiera seguido. Solo sentí alivio de que hubiera salido a buscarme, a pesar de todas las cosas horribles que le había dicho. Te quiere. Nada de lo que hagas o digas cambiará eso. Ya lo sé. Clark cerró los ojos, aunque le asustaba afrontar las imágenes que sin duda emergían de entre las sombras. Tengo la sensación de que, incluso cuando estaba confinada y te dije que me gustaría ver sus entrañas esparcidas por el espacio, una parte de mí lo seguía amando, y eso no hacía sino aumentar todavía más el dolor. Thalia la miraba con una expresión entre indulgente y comprensiva. Ya es hora de que dejes de castigarte a ti misma, Clark. ¿Querrás decir de castigarlo a él? No, me refiero a que es hora de que dejes de castigarte a ti misma por quererle. No estás traicionando a tus padres. Clark se crispó. Tú no los conociste, no sabes lo que pensarían. Sé que querrían lo mejor para ti. Accedieron a hacer algo terrible, sabiendo que estaba mal solo por protegerte. Guardó silencio un momento. Igual que Wells. Clark suspiró y se sentó en la cama de Thalia con las piernas recogidas, como solía hacer en la celda que compartían. A lo mejor tienes razón. No sé si puedo seguir huyendo de lo que siento. Odiarle es agotador. Deberías hablar con él. Clark asintió. Lo haré.
No, me refiero a que deberías hablar ahora. Los ojos de Thalia brillaban de la emoción. Ve a hablar con él. ¿Pero qué dices? Es muy tarde. Estoy segura de que está completamente despierto pensando en ti. Clark desplegó las piernas y se puso en pie. Muy bien, dijo. Si me prometes que así te quedarás tranquila y descansarás. Clark se alejó. Antes de apartar la lona de la entrada, se volvió a mirar a su amiga y puso los ojos en blanco con ademán teatral. Cuando llegó al claro, se detuvo un momento, preguntándose si no estaría cometiendo un error. Sin embargo, era tarde para echarse atrás. El corazón le latía tan desenfrenadamente como si tuviera vida propia, y le estuviera enviando un frenético mensaje a Wells a través de la oscuridad. Ya voy. Capítulo 27. Wells. Wells miraba el cielo. Nunca se había sentido cómodo en las atestadas tiendas, y después de lo sucedido aquella noche, la idea de apiñarse con un montón de gente que había considerado la opción de cortar a Octavia en pedazos le horrorizaba. A pesar del frío, le gustaba dormirse contemplando las mismas estrellas que veía desde la cama de su casa. Disfrutaba con esos momentos en los que la luna desaparecía detrás de una nube y la oscuridad se hacía tan cerrada que ni siquiera podías distinguir la silueta de los árboles. Entonces, el cielo parecía extenderse hasta el suelo, creando la impresión de que no estabas en la tierra, sino allá arriba, entre las estrellas. Siempre se entristecía un poco cuando abría los ojos por la mañana y descubría que los astros se habían esfumado. Por desgracia, aquella noche, ni el mismo cielo era capaz de apaciguar la mente de Wells. Se incorporó y, molesto, arrancó las piedras y las ramas que se habían quedado pegadas a la manta. Un susurro entre las hojas de un árbol cercano captó su atención. Se levantó y alargó el cuello para ver mejor. Wells observó maravillado cómo un árbol, del que no había brotado ni una mísera flor desde que habían aterrizado, florecía ante sus ojos. Trémulos pétalos de un rosa intenso surgieron de unas vainas en las que no había reparado hasta entonces, como dedos que se extendieran en la oscuridad. Wells se puso de puntillas, levantó los brazos y arrancó un tallo. ¿Wells? Se dio media vuelta y vio a Clark a pocos metros de allí. ¿Qué estás haciendo? Él estaba a punto de formular la misma pregunta, pero en lugar de hacerlo caminó en silencio hacia ella y le deslizó la flor en la mano. Ella se lo quedó mirando, y por un instante el chico pensó que se la iba a devolver. Comprobó aliviado que, por el contrario, Clark alzaba la vista y sonreía. Gracias. De nada. Se miraron a los ojos un momento. ¿Tú tampoco podías dormir? Preguntó, y ella negó con la cabeza. Wells buscó asiento en una raíz superficial que ofrecía espacio suficiente para los dos, y le indicó a Clark por gestos que se sentara a su lado. Ella se acomodó al cabo de un segundo, dejando unos milímetros de separación entre ambos. ¿Qué tal está Thalia? Preguntó Wells. Mucho mejor. Doy gracias de que Octavia haya dado la cara. Clark miró al suelo y acarició la flor con un dedo. No me puedo creer que mañana vayan a irse. Su voz contenía una nota de pesar que anudó el estómago de Wells. Pensaba que te alegrarías de verla marchar, después de lo mucho que has sufrido por su culpa. Clark guardó silencio un instante. Las buenas personas también cometen errores. Alzó la vista para mirar a Wells a los ojos. No por eso dejan de importarte. Se quedaron largos instantes escuchando el murmullo del viento entre las hojas, y el silencio se impregnó de todo aquello que no habían dicho. De esas disculpas que jamás serían capaces de expresar lo mucho que lamentaba Wells todo lo sucedido. El juicio a los dos científicos más famosos de Phoenix se había convertido en el acontecimiento del año. Había más gente reunida en la Cámara del Consejo de la que se había congregado jamás para un discurso o para cualquier otro evento que no fuera la ceremonia de conmemoración. Wells, sin embargo, apenas prestaba atención al público. El asco que le inspiraba la curiosidad morbosa de los presentes, como romanos ansiosos por ver correr la sangre en el Coliseo, se esfumó en cuanto sus ojos se fijaron en la única persona que ocupaba la primera fila.
No había vuelto a ver a Clark desde la noche que ella le había confiado el secreto de los Griffin. Wells se lo había contado a su padre, que había sopesado la información con mucho interés. Como Wells sospechaba, el canciller no sabía nada sobre los experimentos, y de inmediato había mandado abrir una investigación. Sin embargo, las averiguaciones habían dado un terrible giro que Wells no se esperaba, y ahora los padres de Clark tenían que enfrentarse al consejo acusados de un delito criminal. Aterrado y muerto de remordimiento, Wells llevaba toda la semana tratando de contactar con Clark, pero su avalancha de mensajes no había recibido respuesta, y cuando acudió a su casa encontró la vivienda cerrada y custodiada. Con expresión indescifrable, Clark observaba cómo los miembros del consejo tomaban asiento. De repente se volvió hacia Wells. Fijó la mirada en él con un odio tan intenso, que el hijo del canciller notó un regusto a bilis en la garganta. Wells se encogió en su asiento de la tercera fila. Solo pretendía que el canciller cerrara la investigación, que pusiera fin al sufrimiento de Clark. Jamás imaginó que sus padres serían sometidos a un juicio de vida o muerte. 2 guardias escoltaron a la madre de Clark hasta el banquillo de los acusados. Pasó la vista por el consejo con la cabeza alta, pero cuando vio a su hija, se hundió. Clark se levantó de un salto y dijo algo que él no distinguió. Daba igual. La triste sonrisa de la mujer ya había partido el corazón de Wells en dos. Otra pareja de guardias escoltó al padre de Clark hasta el estrado, y el juicio comenzó. Un miembro femenino del consejo abrió la sesión ofreciendo un resumen de la investigación. Según los Griffin, informó, el vicecanciller Rhodes había ordenado someter a seres humanos a pruebas de radiación, algo que Rhodes negaba rotundamente. Un extraño sopor se apoderó de Wells cuando vio que el vicecanciller se levantaba, y con mucha circunspección explicaba que, aunque era verdad que había accedido a proporcionarles el nuevo laboratorio que habían solicitado, jamás había sugerido a los Griffin que experimentasen con niños. Las voces sonaban muy lejanas, los fragmentos de las preguntas que formulaban los miembros del consejo y las réplicas de los acusados le llegaban distorsionados, como ondas sonoras de una galaxia distante. Wells oyó que la multitud ahogaba un grito antes de que su cerebro pudiera procesar lo que había provocado aquella reacción. Y entonces de repente, el consejo votó. La palabra culpables se abrió paso entre la niebla que se había instalado sobre Wells. Se volvió a mirar a Clark, que seguía sentada, rígida e inmóvil. Culpables. No, pensó Wells. No, por favor. Culpables. La palabra resonó por la mesa hasta que le tocó el turno a su padre. Carraspeó y por un breve instante, Wells creyó que había esperanza, que su padre discurriría un modo de reconducir aquello. Culpables. ¡No! El grito angustiado de Clark se elevó sobre los ensordecedores murmullos de sorpresa y los susurros satisfechos. Se puso en pie. No pueden hacer eso, ellos no tuvieron la culpa. Arrugaba la cara con rabia cuando señaló al vicecanciller. Usted les obligó a hacerlo, maldito cabrón embustero. Dio un paso adelante y de inmediato los guardias la redujeron. El vicecanciller Rhodes lanzó un largo suspiro. Me temo que se le da mucho mejor experimentar con niños inocentes que mentir, señorita Griffin. Se volvió a mirar al padre de Wells. Sabemos por los registros de seguridad que visitaba a esos niños regularmente. Conocía las atrocidades que estaban cometiendo sus padres, y no hizo nada para impedirlo. Es muy posible que los ayudase. Wells jadeó con tanta fuerza que le dolieron las costillas. Estaba seguro de que su padre haría callar a Rhodes con su mejor mirada de desdén, pero advirtió horrorizado que el canciller observaba a Clark con expresión sombría. Al cabo de un momento, apretó los dientes y se volvió hacia los demás miembros del consejo. Por lo expuesto, propongo al consejo la aprobación de la siguiente moción, consistente en juzgar a Clark Griffin por el crimen de cómplice de traición. No. Las palabras del canciller se clavaron en Wells, como una inyección de anestésico. Se le paró el corazón. Wells veía a los miembros del consejo mover los labios, pero no distinguía lo que decían. Hasta el último átomo de su cuerpo estaba concentrado en elevar una plegaria a cualquier dios olvidado que pudiera estar escuchando. Dejad que se vaya, suplicaba. Haré lo que sea. Era verdad. Estaba dispuesto a ofrecer su propia vida a cambio de la de Clark. Llévame a mí en su lugar. El vicecanciller se inclinó para susurrarle algo al padre de Wells. Me da igual si sufre una muerte dolorosa.
El canciller adoptó una expresión aún más grave si cabe. Empújame por la escotilla de liberación para que mi cuerpo implosione en el vacío. La persona que estaba sentada junto a Wells se estremeció por algo que había dicho el canciller. Dejen que se vaya. Wells tuvo la desagradable sensación de que el mundo había recuperado el sonido cuando un coro de gritos ahogados se elevó del público. 2 guardias cogían a Clark y se la llevaban a rastras. La chica que quería proteger a toda costa pronto sería sentenciada a la pena capital, y tendría todo el derecho del mundo a odiarle hasta la muerte. Wells era el culpable de todo. Lo siento. Susurró Wells, como si eso de algún modo pudiera mejorar las cosas. Lo sé, repuso ella con suavidad. Wells se quedó paralizado y por un instante no se atrevió a mirarla, temiendo ver cómo la pena manaba de una herida que nunca se curaría. Pero cuando por fin se volvió hacia ella, advirtió que Clark sonreía a través de las lágrimas. Aquí me siento más cerca de ellos, dijo, alzando la vista hacia los árboles. Dedicaron la vida a buscar el modo de traernos de vuelta a casa. Wells no sabía qué decir sin romper la magia, así que guardó silencio. En cambio, se inclinó hacia ella y la besó, conteniendo el aliento hasta que vio cómo aquellas pestañas tocadas por las lágrimas se cerraban. Al principio fue muy suave. La boca de Wells rozó apenas los labios de ella, pero pronto notó que Clark le devolvía el beso y el contacto prendió hasta la última célula de su cuerpo. La familiaridad de su piel, el sabor del beso, liberó algo en su interior, la atrajo hacia sí. Clark se hundió en él, los labios pendientes de su boca, la piel fundida con la suya, los alientos entremezclados. El mundo que los rodeaba se fue desvaneciendo, al mismo tiempo que la tierra se convertía en un remolino de fuertes fragancias y aire húmedo que encendía el deseo de Wells. El blando suelo los acunó cuando se deslizaron del tronco. Wells tenía tantas cosas que decirle, pero las palabras se perdían en la distancia que separaba sus labios de la piel de Clark, en el tramo que discurría de su boca al cuello. En aquel momento, no hubo nadie más. Eran las 2 únicas personas sobre la faz de la tierra, tal como él había imaginado siempre.